Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Valentina y soy parte del equipo CNA Chile. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de los webinars CNA en conjunto con Fertiamérica. Mientras se van uniendo los participantes, me gustaría aprovechar este momento para hablarles sobre dos cosas. La primera es hablarles sobre Fertiamérica. Fertiamérica es una plataforma comercial que tiene como objetivo presentar a la industria diferentes proveedores. Entre ellos está Oxykin, Fertiglobal, Fertival, CNA y Cosmocel. Además de ser un marketplace de venta de especialidades, Fertiamérica cuenta con instalaciones en Rancagua y Los Ángeles, donde tienen punto pick-up y despacho en un plazo de 48 horas. Adicionalmente, les quería hablar del plan de post cosecha que hemos diseñado en CNA Chile para ayudarlo a comenzar la temporada de la mejor manera posible. En el chat vamos a dejar un link con todos los detalles para que lo revisen con calma. Por favor, recuerden todos mantener sus micrófonos en silencio. Al finalizar vamos a leer las preguntas que nos dejen en el chat, así que a medida que vayan surgiendo las van escribiendo. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Santiago Guerra, ingeniero agrónomo y director técnico LATAM de Atlanta Agrícola. Bienvenido, Santiago. Hola, buenos días, buenas tardes ya a todos. Antes que nada, pues quiero agradecer la invitación por parte de CNA y Fertiamérica. Realmente es muy gratificante tener estos momentos, estos espacios y que se genere este tipo de asistencias porque pues no solo espero que sea una charla, sino que podamos generar una charla de mí hacia ustedes, sino que podamos compartir una charla en la que interactuemos todos. Eh, yo creo realmente que el tema que hoy vamos a tratar es muy importante. ¿Me confirman, por favor, si ya la presentación está en pantalla compartida? Sí, se ve. Entonces, como les decía, yo creo que realmente la charla de hoy o el tema que vamos a tratar hoy va a ser muy importante porque, bueno, si bien es cierto, ustedes manejan bastante bien el tema por el tipo de cultivos que suelen trabajar, pero a veces en lo que es en el día a día pasamos por alto o obviamos muchas condiciones que nos afectan el buen desempeño de nuestros cultivos. Y por eso hoy la idea es tratar o sí, tratar de dar algún tipo de estrategia o soluciones con el objetivo de mejorar las reservas post cosecha de nuestros cultivos, básicamente de nuestros árboles frutales. Teniendo o partiendo de esa primicia, entonces la idea, las personas que ya conocen o que me han visto cuando genero este tipo de charlas, siempre me gusta a mí arrancar eh, explicando de forma básica cómo funciona la planta. Para mí es muy importante dar a entender eso porque si logramos entender cómo debería funcionar la planta en forma teórica perfecta, podemos entender qué es lo que le pasa cuando se nos presentan condiciones adversas y qué es lo que ocurre dentro de la planta para que no funcione como deseamos. ¿Y qué es que una planta funcione como deseamos? Básicamente que la planta crezca como nosotros queremos, bajo los estándares que queremos, produzca la cantidad que queremos, bajo las calidades que queremos, para tener un buen retorno económico. Desafortunadamente, realmente la planta no está diseñada para eso. Nosotros lo que hacemos es darle unas condiciones a la planta para que ocurra ese resultado. Pero la realidad es que la planta está diseñada es solo para reproducirse. Le salga bien o mal, está diseñada para reproducirse. A ella no le interesa nada más. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender cómo funciona esa planta para poder darle esas condiciones ideales o acercarnos lo más posible a eso, porque nunca va a ocurrir que le demos esas condiciones ideales para que los resultados sean los que queremos. ¿Y qué es cómo funciona una planta? Pues básicamente entender la fotosíntesis. Todos conocemos qué es la fotosíntesis, sabemos cómo funciona.
Pero vuelvo y lo digo, a veces obviamos qué es lo que ocurre. Básicamente la fotosíntesis, ¿qué es? Es la toma de nutrientes, y aquí es muy importante un tema, que sí o sí tienen que ir disueltos en agua. Por eso es tan importante. Hoy por hoy tenemos, tanto ustedes como en mi latitud, problemas de agua, por lo que es clave garantizar este suministro. ¿Para qué? Para que se solubilicen estos nutrientes y la planta los pueda tomar y lleguen a la hoja. ¿Para qué? Llegue la radiación lumínica, ¿de acuerdo? Energía lumínica, entre el dióxido de carbono, se genere la fotosíntesis, se hagan fotoasimilados, básicamente, ¿qué es? Síntesis de materia orgánica, salga el oxígeno, que para la planta es un desecho, y también salga vapor de agua. Nuevamente aquí miren, sale vapor de agua, la importancia del agua. De hecho, está estimado más o menos que el 90% que el agua toma, ese 90% del agua que toma es excretado en forma de vapor de agua. ¿Para qué? Para traslocar los nutrientes. Ese otro 10% aproximadamente está utilizado para mantener la planta turgente. Entonces, miren la importancia del agua. Es simplemente un vehículo, un transportador de todos estos nutrientes para que se realice la fotosíntesis, se, se desecha el agua y el oxígeno, y estos fotoasimilados que se generan acá, básicamente son azúcares, carbohidratos, son traslocados al sumidero o al órgano o al punto de consumo. ¿Qué es ese punto de consumo? Esas zonas de crecimiento o, en dado caso, una zona de almacenamiento como nuestros frutos. En este caso me voy a apoyar mucho en el cultivo de la cereza. Lo que acabo de describir es la relación fuente-sumidero. Así de sencillo. Ojalá fuese así de fácil, pero es lo que acabo de describir. ¿Listo? Entonces, es muy importante entender este funcionamiento para que la planta funcione como queremos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Además de entender ese funcionamiento fisiológico, hay que entender cuáles son los componentes del rendimiento. Entonces, básicamente el rendimiento está dado por una cantidad de energía que le llega a la planta. Y esa energía es la radiación solar incidente. Ante eso nosotros no podemos hacer nada. Desafortunadamente, el tipo de cultivos del que estamos hablando no son cultivos en los que sea fácil ponerles luz artificial, como un cultivo de crisantemo o un cultivo de gipsofila en el que uno es fácilmente ponerle una bombilla de cierta intensidad, de ciertos lumens, y con eso ya logramos mejorar las condiciones para que produzca lo que necesitamos. No, son áreas bastante significativas, por ende se vuelve dificultoso, costoso y no es posible. Entonces, esta radiación solar incidente no podemos hacer nada. Nos toca lo que hay, mucho o poquito. Mucho uno diría, ah, interesante, sí, pero puede llegar a afectar las hojas, mucha radiación UV. Pocas, pues no va a haber suficiente energía para una buena fotosíntesis. Pero digamos que estamos bajo condiciones óptimas de radiación solar. ¿Qué es lo que yo necesito? Captar esa radiación solar. Necesito aprovecharla para convertirla en energía química. Entonces, necesito hojas. Básicamente, ¿qué es decir que necesito hojas? Necesito área foliar. Y para eso somos unos expertos produciendo área foliar. Ya sabemos perfectamente de ciertos nutrientes que incluso nos mejoran el crecimiento vegetativo y nos producen más hojas, pero aún así, no es suficiente esto, porque yo puedo tener, en este caso, estoy mostrando las hojas de una planta de rosa, vemos tres foliolos, o hagámosla fácil, tres hojas, básicamente tres hojitas, claramente son tres foliolos, aquí tres foliolos. Digamos que estas dos tienen la misma área foliar, 20 centímetros cuadrados. Estos 20 centímetros cuadrados tienen mucha mejor eficiencia de conversión, básicamente producción de carbohidratos o azúcares, que estos otros tres. ¿Por qué? Porque aquí hay enfermedad, aquí hay una deficiencia nutricional y demás. O es el caso, hagan de cuenta que si nosotros tenemos, como personas, tenemos que hacer una actividad, un trabajo el día de mañana, es mejor acostarse temprano, descansar bien, desayunar bien el día de mañana y tener un buen rendimiento en ese trabajo.
O si nos vamos de fiesta, nos tomamos unas copas, no comemos, trasnochamos, al día siguiente se nos va a dificultar realizar ese trabajo. ¿Qué ocurre? Vamos a tener una pérdida de eficiencia. Y aquí esto es clave. Entonces, no siempre se trata de tener más hojas, sino se trata de tener una muy buena eficiencia de conversión energética. ¿Qué significa eso? Aprovechar esa radiación solar, esa energía lumínica y convertirla en energía química. Y esto es clave, porque cuando logramos tener una muy buena eficiencia, una muy buena conversión de eficiencia energética, nosotros vamos a tener o vamos a tener la capacidad de garantizar todos estos parámetros que básicamente, supuestamente, tiene una cereza. Un buen contenido de vitaminas, de minerales, contenido de agua, proteínas, carbohidratos y demás. Pero si se dan cuenta, todo esto depende de un contenido nutricional y aquí esto es clave. Vitaminas, proteínas, carbohidratos, grasas, fibra. ¿Qué es todo eso? Eso son moléculas de carbono, son cadenas carbonadas. ¿Qué significa eso? Que si la planta no está funcionando, no tiene la capacidad de tomar dióxido de carbono para hacer la fotosíntesis y convertirlo en todo eso. Entonces, ¿qué significa? Necesitamos sí o sí que nuestra planta esté funcionando, haciendo fotosíntesis para hacer toda esta materia orgánica que es de nuestro interés. Y para hacer todo eso, pues ya lo sabemos y somos expertos en esto. Sabemos perfectamente que podemos nutrir nuestro cultivo, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y demás. Eso lo sabemos hacer bastante bien. Pero lo importante es lograr convertir todos estos nutrientes en esto, en esta cereza, o en nuestro durazno, nuestra pera, nuestro manzano, lo que sea. ¿De acuerdo? Ese es el secreto. Ese es el secreto de lograr tener una buena cosecha. Pero lo que les he estado comentando hasta el momento es básicamente cómo producir un buen producto final, cómo tener una buena cosecha, básicamente en este caso nuestras cerezas. Nosotros ya sabemos perfectamente que nuestras plantas tienen un ciclo, en este caso tienen una brotación, un crecimiento vegetativo, la floración, se genera el fruto, después se genera la senescencia de las hojas para quedar nuestros árboles desvestidos, como decimos nosotros. Aquí hay un factor muy importante porque no nos vamos a enfocar en toda esta parte del ciclo. Esto ya sabemos qué es lo que ocurre. De hecho, nos vamos a enfocar en esta parte del ciclo del que básicamente todo este ciclo que estoy señalando acá depende. No es que arranquemos inmediatamente desde la cosecha, ¿no? Realmente estamos hablando después de la cosecha. Necesitamos que todos estos órganos, todos estos frutos ya no estén para podernos preocupar de ahí en adelante. Y no podernos, y tampoco nos podemos ir hasta el final de la caída de las hojas, porque nos interesa es aprovechar esa superficie foliar que les he dicho. Y tampoco nos podemos ir mucho hacia donde todavía hay hojas, pero ya comienzan a tener esa clorosis, porque estamos perdiendo esa eficiencia de conversión energética, que es básicamente generar azúcares. Pero ¿por qué generar esos azúcares o esos fotoasimilados en este momento? Porque necesitamos almacenarlos acá. Es sumamente clave, y ustedes lo saben perfectamente, que una buena madera, una buena rama con contenidos de reserva, vamos a tener una muy buena brotación y por ende una muy buena cosecha. Pero para eso hay que entender los niveles hormonales de la planta. Cada etapa, si bien es cierto, aquí no estamos en un establecimiento en términos generales de cultivo, estamos en una brotación, que se podría ser como la etapa cero, pero cada etapa tiene básicamente su hormona específica. Entonces, hay unos crecimientos, unos picos hormonales que van generando X o Y respuesta dentro de la planta. Y si nos damos cuenta, se genera un pico específico acá de estas hormonas con el objetivo de pasar de la etapa vegetativa a la de floración o reproducción. Esto hace que se genere un pico de etileno, que es la hormona de la maduración, se genera la cosecha básicamente para después tener la senescencia. ¿Listo? Y para cada etapa, cada momento hormonal, vemos la importancia
que tiene la nutrición. Es clave, esto es muy clave, porque si nosotros no generamos una nutrición balanceada en cada etapa de cultivo, podemos tener desbalances hormonales o que el cultivo no se comporte como deseamos. Entonces aquí es muy importante entender que no podemos, o la idea no es aprovechar esta última etapa de cultivo, porque aquí ya hay un nivel muy alto de ácido abscísico, que lo que nos hace es perder o generar la senescencia de las hojas. Y necesitamos es aprovechar esa última instancia en la que las hojas van a estar activas, trabajando y hay una gran cantidad de hojas. ¿Listo? Por eso hay que trabajar con estas señoritas, las hojas, lo máximo que se pueda después de la cosecha, en post cosecha. ¿Qué es la fuente? Las hojas. Básicamente son las hojas. Es donde se genera todos estos fotoasimilados, toda esta energía química. ¿Y cuál es el sumidero? En este caso, estamos poniendo una manzana, pero puede ser nuestra cereza. ¿Qué es lo que se almacena en términos generales en, en nuestros sumideros o en nuestros órganos de reserva? Azúcares, aminoácidos, vitaminas, hormonas, incluso nutrientes. Es clave entender eso. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando ya no tenemos nuestro órgano sumidero, cuando lo cosechamos? Pues aquí es donde tenemos que entender que si ya no existe nuestro órgano de reserva específico, la planta no es que se duerma o que deje de trabajar. Simplemente lo que hace la planta es cambiar de órgano o enviar todos estos fotoasimilados a otro órgano. Ya lo dije, ¿cuáles? Las ramas. Incluso también lo lleva a las raíces, ¿de acuerdo? Y es donde comienza a almacenar toda esta energía para poder tener esa energía suficiente de arrancar el nuevo ciclo. Si aquí no hay energía suficiente, el siguiente ciclo no va a ser, bueno, vamos a tener cosechas regulares o malas. De hecho, vemos aquí esta frase o esta anotación que hacen Juan y Nicasio Rodríguez, que el crecimiento inicial de la temporada de un frutal es sustentado por las reservas nutricionales y energéticas acumuladas en la temporada anterior. ¿Eso qué significa? Que lo que yo estoy cosechando hoy, básicamente que en este ciclo que voy a cosechar, yo tengo que pensar en este año lo que voy a hacer para tener una buena cosecha el otro año. Entonces, es clave, aquí esto nos obliga a pensar a futuro, un año adelante. Pero, ¿qué tengo que hacer para garantizar esa buena cantidad de reservas? Entonces, es importante entender qué es lo que la planta trasloca o mueve a sus órganos de reserva y asimismo, bajo qué condiciones puede generar esto. Entonces, aquí hay que entender que la planta está bajo condiciones de estrés. Y puntualmente, después de una cosecha, de una campaña donde ya se cosechó nuestras cerezas, nuestras manzanas, hombre, la planta ya va a tener unos niveles hormonales en los que ya se está preparando para perder las hojas. Y adicionalmente, la planta va a tener daños mecánicos, ¿de acuerdo? Va a tener heridas, fácilmente entradas de enfermedades. Y tenemos que pensar en todo esto, porque esto genera una condición de estrés significativa que nos va a afectar la eficiencia de conversión energética, de generar todos estos azúcares, todos estos fotoasimilados, para traslocarlos ya no al fruto, sino a la madera. Entonces, ¿qué es lo que regula esa buena relación fuente-vertedero? Pues uno, la cantidad de fotoasimilados. ¿Cuánto estoy produciendo yo de estos azúcares de fotoasimilados? Esto está directamente relacionado con la cantidad de área foliar. Entonces, después de que yo coseche, tengo que llegar con un mínimo de hojas, ¿de acuerdo? Por eso es que es tan importante cambiando de cultivo. Por ejemplo, justamente en este momento estoy en Ecuador, en Guayaquil, viendo cultivos de banano. Por eso es que, por ejemplo, los bananeros se preocupan de llegar mínimo al momento de producción de racimo de bananos con 7 hojas. No solo para producir un buen racimo de banano, una buena fruta, sino para que la planta que va creciendo ahí debajo de esa planta, de la planta madre, tenga la capacidad energética de crecer como debe. ¿De acuerdo? Entonces, es sumamente importante
proteger esa área foliar. Por eso es importante utilizar los fitosanitarios, ya sea de síntesis química o incluso opciones orgánicas, que los extractos botánicos ya ya tienen bastante presencia hoy en nuestros cultivos. El abastecimiento de la energía fuente vertedero. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener una capacidad energética acá y acá, no solo para hacer la traslocación de acá a al floema, sino para que pase del floema a mi órgano de reserva. Básicamente, esto es un buen suministro de fósforo. Otro punto, la distancia. Yo no puedo, entre más elongadas yo tenga mis tallos, uno diría, sí, puedo tener más puntos de crecimiento, pero realmente lo que nos interesa es que no estén tan largos esos, o no se genere tanta distancia entre esos puntos de crecimiento o puntos donde salen esas brotaciones, básicamente los entrenudos. Ideal sería tener entrenudos cortos porque no va a tener que generar tanto consumo de energía de traslocar los fotoasimilados de célula de floema a célula de floema a célula de floema para después pasarlo al órgano sumidero, ¿de acuerdo? O al órgano de reserva. Y tener siempre, siempre, esto es muy importante, estas conexiones vasculares libres. Básicamente que estén funcionando, que yo tenga mis vías, mis autopistas destapadas para que el tráfico esté fluyendo sin ningún problema. Pero todo esto también tiene unas dependencias. ¿Cuáles son? Que no exista estrés hídrico. ¿Por qué? Ya los dije. Aquí van subiendo todos nuestros nutrientes disueltos el agua. Si hay estrés hídrico, no hay agua suficiente para transportarlo. Y tampoco va a haber agua suficiente para bajarlos o llevarlos al órgano sumidero. Dos, si no hay suficiente agua, ¿cómo se protege la planta? Cerrando los estomas. Si se cierran los estomas, pues no hay, ya lo dije, la salida de agua, por ende se detiene este flujo. Y dos, si se cierran los estomas, no hay entrada de la principal materia prima, el fertilizante, que yo digo así de esta forma, el fertilizante más importante para la planta y que es gratis, el dióxido de carbono. Si hay estrés hídrico, la planta está totalmente bloqueada. Y tres, buenas condiciones climáticas, temperatura, intensidad lumínica, etc. Ojo con las temperaturas. Por ejemplo, en Colombia últimamente hemos tenido muy altas temperaturas, hemos tenido unos incendios increíbles y los cultivos sufren bastante. Ustedes tengo entendido que han tenido también uno de los veranos más calurosos y todo esto afecta el funcionamiento de nuestros cultivos. Entonces hay que tener o entender estos factores dependientes para tratar, no digo de corregirlos, porque es muy difícil, ante el clima uno no puede luchar, pero sí tratar de generar soluciones que nos ayuden a disminuir la intensidad de esos factores ambientales dentro de la planta. Y básicamente, ¿qué es? Pues ya sabemos que existe la nutrición. Vale, perfecto. Y ya sabemos que existe el agua. Pero yo puedo garantizar una muy buena nutrición y una muy buena disponibilidad de agua. Pero si yo no tengo a mi planta trabajando, hombre, de nada me sirve. Solo voy a estar es gastando dinero. Y para mejorar o para tener una buena asimilación de todo el dinero, en este caso me voy a poner en términos económicos, de todo el dinero, básicamente fertilizantes, nutrientes, que yo estoy suministrando al suelo, yo tengo que entender qué es lo que hace la planta. Y para eso tengo que entender por dónde toma los nutrientes la planta. ¿Y por dónde es? Por las raíces. Y tengo que entender ese crecimiento, cómo se genera ese crecimiento de las raíces para saber los puntos claves en los que tengo que mejorar mis nutriciones, mis fertilizaciones para generar el mejor aprovechamiento. Entonces, si nosotros vemos acá, esto de hecho es una imagen que tomé de una bibliografía de Chile, vemos perfectamente que los árboles frutales, o en este caso los cerezos, o los demás, tienen dos flash o dos picos de crecimiento radicular, ¿de acuerdo? El primero se genera antes de floración. ¿Por qué? Porque es un momento en que la planta va a tener una muy alta demanda o un muy alto consumo de nutrientes. ¿Por qué? Pues porque va a comenzar a generar estos órganos y necesita
las materias primas para generarlos, crearlos y hacerlos crecer. Y después vamos a tener un siguiente pico de crecimiento radicular que es después de la cosecha, o cuando incluso es antes de la cosecha, pero es para prepararse para lo que viene después de la cosecha. Porque aquí yo ya generé todo el crecimiento radicular con el que básicamente voy a sopesar la cosecha. Y este crecimiento radicular que se viene acá es para generar toda esa captación de nutrientes, que sí claramente van a ayudar parte a la cosecha, pero para generar esa materia prima que después va a ser utilizado en el crecimiento de la planta de la siguiente campaña. De hecho, hay autores o hay personas técnicos en los que básicamente se dice que uno se tiene que centrar en esta parte de crecimiento en fertilizaciones de nitrógeno y fósforo. Entre el 40 y 50% de fósforo de forma post cosecha. Incluso hay técnicos que llegan a avalar hasta el 60% para garantizar unas reservas mínimas orgánicas de básicamente aminoácidos en las maderas, ¿de acuerdo? Y un 30-35% para darle a esa planta o para que la planta tenga el fósforo suficiente para generar todo ese ATP, que es energía química básicamente, y tenga la energía suficiente para su posterior brotación. Y ojo, tenemos que garantizar energía para la planta porque el hecho de que la planta ya esté en un momento de dormancia en el invierno no significa que la planta detuvo al 100% sus procesos fisiológicos. Ahí la planta sigue trabajando de una forma muy lenta, está en hibernación básicamente. Entonces, y eso consume energía. Entonces, es clave entender eso. ¿Y por qué los aminoácidos? Entonces, ahí es donde uno ya comienza, estamos hablando de aminoácidos. Básicamente la planta, cuando hace la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Entonces, la hace para comenzar a generar aminoácidos y a partir de estos aminoácidos comenzar a generar muchas otras sustancias. Entonces, con los aminoácidos, el principal que nos interesa como tal para almacenar en ese momento post cosecha es la arginina, porque tiene que ver mucho con el desarrollo radicular y la brotación. Entonces comienza a guardar estos aminoácidos para que cuando la planta despierte tenga una muy buena brotación y desarrollo radicular. Claro, esto es claro. Pero asimismo pueden generarse o existen otros aminoácidos que también generan desarrollo radicular, brotación, que pueden ser suministrados para la planta como por ejemplo el ácido aspartámico, la glutamina, la metionina, triptófano, entre otros. Entonces aquí ya comenzamos a enfocarnos o a entender o a deducir posibles ayudas o estrategias que yo puedo trabajar en ese periodo post cosecha para garantizar unas muy buenas reservas para mi siguiente campaña. Por ejemplo, nosotros ofrecemos la solución que es Silver Amino App. Vemos perfectamente que tiene arginina, ¿de acuerdo? Pero nos enfocamos mucho en el ácido glutámico. Van a decir, uy, pero tiene poquita arginina. Hombre, que a partir de este aminoácido glutámico, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es enfocarnos para que en caso tal que la planta necesite otro aminoácido específico, lo pueda realizar. Porque del ácido glutámico o el glutamato vemos perfectamente que se puede generar arginina y es fácilmente generarlo. Pero si nos enfocamos en generar arginina o darle un alto contenido de arginina y por cosas de alguna condición ambiental necesita más leucina o valina, no va a poder generar este ciclo para generar este aminoácido específico. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nos enfocamos más en este aminoácido. Claramente le damos arginina porque es el puntual, pero le damos un aminograma balanceado pensando en que puede existir diversas necesidades o diversas situaciones ambientales para que la planta pueda, a partir del ácido glutámico o el glutamato, generar los demás aminoácidos. ¿De acuerdo? Esto es claro. ¿Y por qué es tan importante generar estos aminoácidos? Porque, si bien es cierto, nos estamos enfocando en darle a la planta una muy buena nutrición nitrogenada, que llegamos a hablar que puede llegar a ser hasta el 60%. Cuando le damos a la planta el nitrógeno, básicamente es para que haga este ciclo, el ciclo del nitrógeno.
Y dentro de esa parte del ciclo del nitrógeno, la planta está haciendo aminoácidos para producir péptidos, proteínas y demás. Entonces, cuando yo le estoy dando aminoácidos directamente a la planta, me estoy ahorrando esta parte del ciclo, que es un ciclo costoso en términos energéticos. ¿Y qué estamos hablando? ATP, ¿de acuerdo? Adenín-trifosfato, fosfato, fósforo. Y hablamos de la importancia también de generar una fertilización fosfórica en post cosecha. Entonces, en este momento, cada ahorro que nosotros le podamos hacer a la planta de ATP, de ese fósforo, va a ser, nuestra planta no lo va a agradecer muchísimo, porque va a ser un fósforo que puede almacenar no solo para circunstancias de condiciones de estrés que esté viviendo en ese momento, sino para tener una gran reserva energética, en este caso química puntual de ATP, para tener una rotación más exitosa o más potente. También existen otras soluciones que no solo pensando en la generación de reserva puntualmente de aminoácidos, sino de condición desestresante a lo largo de ese ciclo o esa parte del ciclo que nos queda de cultivo. Y aquí es donde tenemos que pensar en mantener nuestra planta desestresada y desestresar la planta adicionalmente de esa condición de estrés a la que fue enfrentada, que es un daño mecánico. La planta está golpeada fuertemente. Usualmente en esos daños, en esas cosechas, se suelen partir ramas, hay pérdidas de hojas y demás. Entonces la planta está sufriendo. ¿Y cuál es la reacción de la planta cuando se encuentra ante una condición de estrés? Hombre, lo que hace la planta, nuevamente lo digo, lo primero que hace es cerrar los estomas. Y ante esta, para superar esta condición o facilitarle esta condición de estrés a la planta, tenemos opciones como algas, nuestro producto algival, en la que nos enfocamos en un extracto de algas de Ascopyrum noosum con una fórmula balanceada. ¿Por qué es tan importante este tipo de algas? Porque por las condiciones en las que crecen estas algas, como las vemos acá en esta imagen, vemos perfectamente que las algas pueden estar totalmente sumergidas cierta parte del día, que es cuando sube la marea, o pueden estar expuestas al sol o al aire, básicamente. Entonces, son algas que generan unas condiciones o unos metabolitos secundarios que les permite aguantar estas condiciones y que nos permiten tener, cuando hacemos ese extracto, efectos bioestimulantes de osmorregulación, de reducción de estrés hídrico y salino, mejorar tema de nutrientes y demás. Y demás. Y es aquí donde pongo este ejemplo. Si bien es cierto, en este caso no es puntualmente en un cultivo o en un frutal, es en un cultivo de tomate, pero aquí lo importante es entender cómo funcionan las algas en la fisiología de la planta. Los dos cultivos son plantas C3, entonces no hay ningún problema. Básicamente lo que hacemos o cuando la planta está en una condición de estrés es cerrar los estomas, se incrementan unos radicales libres que son las especies reactivas de oxígeno y esto genera un daño oxidativo dentro de los órganos de la célula. Se pusieron dos testigos, un testigo positivo y un testigo negativo. El testigo positivo, ¿qué es lo que es? Básicamente es un testigo que no fue o que no está bajo una condición de estrés. En este caso, no tiene condición de estrés hídrico. El testigo negativo es un testigo en el que sí fue sometido bajo unas condiciones de estrés hídricos. Y a partir de ahí uno entiende cómo es una planta que debería estar funcionando en términos ideales y cómo reacciona una planta cuando no tiene las condiciones ideales. Y los tratamientos, en los cuales se trata con algas, Ascophyllum noosum, aquí algival, o nuestros aminoácidos. Como vemos perfectamente, el estrés oxidativo en el caso, o la corrección del estrés oxidativo en el caso con algival, con nuestras algas, fue mayor y generan diferencias significativas. Nunca vamos a llegar a corregirlo como si no hubiese tenido el estrés hídrico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el daño oxidativo se redujo. Y también con los aminoácidos también funcionan para esto, pero en este caso funcionan mejor las algas. ¿Y por qué es importante corregir este daño oxidativo? Porque básicamente
lo que nos hace es que la planta se osmorregule, abra y cierre de forma adecuada los estomas y nos permita mejorar nuestras concentraciones de dióxido de carbono. Y cuando mejoramos estas concentraciones de dióxido de carbono, vamos a tener una mejor fotosíntesis, que es producir fotoasimilados. Dentro de eso, nuevamente, está la glucosa, que son azúcares básicamente, y generar más aminoácidos para generar también reservas. Nuevamente, aquí nuestro testigo positivo, que sería este mismo, aquí fue el daño oxidativo y aquí básicamente la fotosíntesis, la concentración de dióxido de carbono. Nuestro testigo negativo, vemos totalmente la diferencia. ¿Por qué? Básicamente la diferencia es que aquí el estómago estuvo funcionando y estuvo abierto y tuvo una muy buena concentración de dióxido de carbono. Y aquí, como el estómago se cerró, pues no hubo entrada de dióxido de carbono, entonces no se generó fotosíntesis. Cuando se trató con algival, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que hicimos? Ayudarle a la planta a que abriera los estomas. La osmorregulamos y vemos perfectamente el incremento significativo que tuvo en la concentración de dióxido de carbono, por ende, en la capacidad de hacer más fotosíntesis. Los aminoácidos. Los aminoácidos también tuvieron un muy buen impacto, no tan significativo como las algas, pero ayudaron a corregir. Entonces, una pregunta muy habitual que se suele generar cuando uno habla sobre aminoácidos o algas es, ¿en qué momento debo utilizar las algas y en qué momento debo utilizar los aminoácidos? Pues la respuesta más enfocada es, si queremos mejorar nuestras reservas de aminoácidos, en este caso puntual, utilicemos aminoácidos, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo una condición de estrés, de una condición hídrica, salina o de altas temperaturas, lo mejor es utilizar las algas. Que si los aminoácidos funcionan para mejorar estas condiciones de estrés, a nivel interno de la planta, sí, lo estamos viendo, funcionan, pero los aminoácidos van más enfocados a mejorar de una forma más contundente otras condiciones de estrés. ¿Listo? En este caso, no son estas, que es el caso de estrés hídrico. Ayudan, sí, pero no es esto. En este caso es mejor utilizar algival, que son las algas. ¿Y esto a qué conlleva? A que si la planta genera una mayor concentración de dióxido de carbono gracias a la osmorregulación, apertura y cierre de estomas, pues la planta va a tener la capacidad de hacer más fotoasimilados. ¿Qué son más fotoasimilados? Azúcares, así de simple. Este es un ejercicio realizado en España. Tengo aquí de trasfondo básicamente el peso de la uva y el contenido de alcohol. No me interesa hablar de esto. Me interesa es hablar de los contenidos de azúcares de la uva. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué me estás mostrando unos resultados de contenidos de azúcares en el órgano de reserva que voy a cosechar? Porque si yo no estoy o no tengo mi planta, no tiene estos órganos de reserva, estos azúcares que yo le estoy ayudando a la planta a generar, ¿a dónde van a ir? Ya lo dije, tienen que ir a la madera, a su siguiente, en este caso se convierte en la madera, los tallos se convierten en su órgano de reserva. Entonces, si yo le ayudo a la planta a generar más azúcares, en este caso para las uvas, pero si ya no tienen más uvas, ¿a dónde van a ir? Al tallo, ¿de acuerdo? Que es fundamental, básicamente, generar todas estas reservas. Y ya para ir terminando, entender adicionalmente la importancia de tener unas buenas condiciones de suelo y de desarrollo radicular. Porque sí, claramente yo puedo tener una muy buena fertilización, o sea, suministro de nutrientes, pero si las condiciones de mi suelo no son las óptimas y no tengo un adecuado desarrollo radicular, que ya vimos la importancia del desarrollo radicular en esos puntos de crecimiento que hay específicos, en estos picos, no me va a servir de nada suministrar todos estos nutrientes, no me va a servir de nada suministrar este 50-60% de nitrógeno, que es un peso significativo de la fertilización, y este 30-35% de fósforo. Básicamente, tengo que garantizar que la planta lo asimile. Uno, ya sea para que no se me bloquee en el suelo, ojo con el fósforo, todos sabemos perfectamente que de todo el fósforo que es suministrado, alrededor del 70%, incluso más, se suele bloquear. Y dos, que
tengo que tener todas esas bocas ávidas de consumo de ese fertilizante que yo estoy suministrando. Y para eso existen soluciones tipo enmiendas súmicas que nos garantizan mejorar las condiciones del suelo para disminuir estos bloqueos y para promover este enraizamiento radicular. Aquí básicamente hablamos es de Humimax, que es nuestra solución de sustancias súmicas, de un 7% de húmicos, 8% de públicos, un balance bastante adecuado, casi 50-50, con el objetivo de trabajar tanto la estructura y la química del suelo, así como la parte de bioestimulación de la planta gracias a los públicos. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, cuando utilizamos estas sustancias húmicas como Umimax, vemos perfectamente que se incrementa ese volumen radicular. Y cuando hablamos de volumen radicular, básicamente es esa capacidad, esa mayor cantidad de extensiones de manos que nos van a tomar los nutrientes. Entonces vamos a tener un mayor contenido o producción de raicillas finas nuevas. Recordemos que eh, la planta no toma nutrientes por las raíces principales, toma es por los pelos absorbentes o las raicillas, ¿de acuerdo? Entonces, entre más raicillas o pelos absorbentes tengamos, mayor capacidad de asimilación de nutrientes. Y aquí lo vemos con microscopios electrónicos. Vemos perfectamente las diferencias y esto es incrementar el área de asimilación de los nutrientes. Pero no solo funciona porque producimos más raicillas, sino también generamos o incrementamos la actividad de la HATPase. Básicamente es la bomba excretora de protones. ¿Qué es eso? Básicamente lo que estamos induciendo a la planta es que se generen más protones, ¿de acuerdo? En este caso hidrógeno, perdón, para generar una acidificación de esta zona cercana a la raíz y generar una mejor solubilidad de los nutrientes. Y aquí lo vemos perfecta, tratado con nuestras sustancias únicas y sin tratar. Entonces, estas zonas amarillas es donde hay una mayor actividad HTPase, una mejor solubilidad de nutrientes, por ende, una mejor toma de nutrientes. Que si nos ponemos a pensar, son estrategias que tienen que ir de la mano todas, básicamente. Que si puedo trabajar uno o puedo trabajar la otra, correcto, pero lo ideal sería trabajar todas, porque yo estoy generando una fertilización a suelo, entonces necesito generar un muy buen volumen radicular y una muy buena captación de nutrientes. Aquí lo estoy dando. Después necesito garantizar una muy buena traslocación de todos estos nutrientes a la zona de conversión energética, que son las hojas. Pero para eso necesito tener desestresada la planta, que los estomas me abran y me cierran de forma adecuada. Para eso está Angival. Y adicionalmente necesito garantizar esa fuente a futuro de energía, básicamente, que son los aminoácidos. Siempre garantizarlos, que sería el ciperamino-A. Y por eso, también todo partiendo de la base, todo tiene que comenzar desde cero, garantizar un muy buen sistema radicular. Vemos aquí nuevamente las diferencias de la división celular, aquí los puntos de crecimiento, con sustancias súmicas, sin sustancias súmicas o con ácido indolacético. Miren la diferencia. Vemos nuevamente las diferencias con sustancias súmicas, diferentes concentraciones de ácido indolacético y el control. Entonces, es muy importante. Además, que aquí estamos mejorando condiciones estructurales de suelo. ¿Y esto qué nos genera? Pues que los cultivos, en este caso del avellano, va a tener una mejor captación de nitrógeno. Ojo, les dije de nitrógeno, fósforo y potasio. Tres elementos fundamentales. Nitrógeno para los aminoácidos, fósforo para energía y potasio, importante también para una generación de azúcares y como elemento osmorregulador. ¿Todo eso qué va a significar? Si lo aplicamos en el momento post cosecha, ¿de acuerdo? Le vamos a ayudar a la planta a tener un mejor contenido de clorofila. ¿Y qué es un mejor contenido de clorofila? Una mejor capacidad de hacer fotosíntesis. Entonces aquí vemos perfectamente cómo con Umimax incrementamos nuestro contenido de clorofila para que la planta haga fotosíntesis. ¿Y eso qué va a significar? En este caso, si estamos hablando de una cosecha, de mejores frutos. Si estamos hablando de mejorar las reservas, pues ¿a dónde va a tener que ir todos estos fotosimilados? A la madera. Mejoramos condiciones de suelo, vemos perfectamente acá. Esto es el corte y un perfil de suelo sin tratar y después de tratar. Cuando se trata
o cuando se hizo, esto es un perfil con una profundidad de 50 centímetros y se tomaron las medidas del penetrómetro, la dureza de penetración. Entonces vemos perfectamente que aquí hubo una resistencia promedio, una dureza de 250 psi, eso es bastante fuerte. Cuando se trató con sustancias húmicas, puntualmente con Umimax, vemos que en promedio movimos, movimos esta curva a una media de 125 psi. Esto es menor consumo energético de crecimiento de la raíz. Energía, pensemos otra vez, que es ATP. ATP que la planta va a necesitar para después generar esa brotación que es tan importante. Entonces, si se dan cuenta, hicimos el recorrido de cómo funciona la planta, qué es lo que la afecta, qué soluciones podemos brindarle a la planta y cómo empalmar estas soluciones, tanto no solo durante su crecimiento fenológico o sus estadios normales, sino en el de post cosecha, con el objetivo de garantizar un muy buen contenido de fotoasimilados de reservas para una muy buena brotación de nuestra siguiente campaña. Esto fue básicamente la charla. Cualquier pregunta, pues con mucho gusto podremos responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Tenemos una pregunta. Claro Dice, que ¿cuál sí. es la diferencia entre ácidos húmicos de origen vegetal respecto a los de leonardita? Esa es una buena pregunta. Básicamente los de origen vegetal lo que ocurren son ácidos húmicos, son muchas sustancias, ¿de acuerdo? Que se catalogan dentro de ácidos húmicos. Y básicamente es un proceso de descomposición que tiene la materia. Y entonces los de origen vegetal suelen tener cadenas un poco más cortas y suelen tener mayor contenido de ácidos fúlvicos. Entonces me voy a ver si me logro apoyar acá, perdón. Aquí ganas más adelante. Acá. Entonces, básicamente los ácidos húmicos son estas dos sustancias y se divide nuevamente en ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Los ácidos húmicos de origen vegetal suelen tener una cadena, suelen ser de cadenas un poco más cortas que los de origen mineral, en este caso, leonardita. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de origen vegetal, son procesos básicamente de descomposición controlada de esta materia y no llevan tanto tiempo juntándose esas cadenas carbonadas, juntándose, para generar estas cadenas tan complejas y grandes como los de origen mineral. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de un producto de origen mineral, unos ácidos húmicos de origen de leonardita, lo que nosotros vamos a tener es una mayor concentración de ácidos húmicos que fúlvicos. ¿Por qué? Porque básicamente el ciclo de esa materia orgánica es la descomposición, se va convirtiendo en ácidos fúlvicos, estos ácidos fúlvicos se van juntando, se van convirtiendo en ácidos húmicos, y estos ácidos húmicos incluso se van a terminar convirtiendo en algún momento en una sustancia que se llama huminas, que no es de interés agronómico. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente con los productos de Leonardita? ¿De acuerdo? Ojo que nosotros también tenemos productos de Leonardita y entonces aquí no es que esté hablando mal de la competencia, no, son productos que tienen usos diferentes. Cuando nosotros trabajamos con ácidos húmicos de origen de leonardita, estamos pensando, o el objetivo principal es trabajar condiciones de suelo. ¿Por qué? Porque los ácidos húmicos tienen más actividad en términos químicos y de estructura. Los ácidos fúlvicos tienen más efecto bioestimulante dentro de la planta. Incluso estos ácidos fúlvicos lo que los hacen, la planta sí los puede tomar, los ácidos húmicos no. Los ácidos fúlvicos la planta sí los toma y la planta tiene un efecto hormonal. Ojo, no son hormonas, efecto hormonal. ¿Qué es lo que hacen estos ácidos fúlvicos? Inducir la generación dentro de la planta de auxinas, facilitar enraizamiento. Entonces, cuando hablamos de ácidos húmicos, la planta, puntualmente estos húmicos, la planta no los toma. Estos son los que se quedan en el complejo arcillo húmico del suelo. Nos mejora condiciones químicas y estructurales o físicas del suelo. Y aquí con los ácidos fúlvicos, que los de origen vegetal, tenemos una mayor concentración de fúlvicos porque no tenemos tanto tiempo ahí permitiendo que se junten estas moléculas. Entonces, estos son los que nos generan el efecto
bioestimulante. Adicionalmente, que funcionan como complejos de los nutrientes. Que si yo puedo convertir los fúlbicos de origen vegetal en húmicos como si fuesen de origen mineral, poco probable. Para que esto ocurra, o sea, realmente la leonardita es un mineral que lleva millones de años en un proceso básicamente de descomposición, básicamente de esa materia orgánica. Entonces, son dos sustancias o son dos productos que si bien es cierto, suenan parecido, tienen sus diferencias porque los de leonardita tienen una mayor concentración de húmicos, si no me equivoco, pueden estar alrededor del 13% y un 2%, 3% de fúlbicos, mientras que los de origen vegetal suelen tener este tipo de relación más balanceada. No sé si me extendí y respondí de más o confundí con la respuesta. No, quedó súper claro. Gracias. Tenemos otra pregunta también que dice, ¿Umimax me ayuda a complejar nutrientes aplicados vía fertirriego? Sí. Sí, ahí lo que toca tener es cuidado es con el tema de los pH. Habitualmente, de hecho, justamente lo decía, en este momento yo estoy en Ecuador y Ecuador, además de Colombia, son países que son muy conocidos por el tema de la floricultura. En Ecuador ocurrió una cosa muy bonita y es que donde se siembra flores, perdón, hago la referencia con las flores, pero es para llevar el ejemplo de los complejos. Bajo las condiciones de suelos en las que se siembran las flores en Ecuador, que son suelos con pHs muy altos, pHs de 9, de 10, entonces hay que incluso mejorar los contenidos de materia orgánica y se bloquean mucho los nutrientes, puntualmente el hierro. El hierro es un elemento que bajo esas condiciones de pH es muy difícil suministrarle a la planta y por eso existen los quelatos. Cuando yo suministro los nutrientes, dejemos de lado los quelatos, cuando yo los suministro con sustancias súmicas, me genera un complejo, o sea, y ahí estoy hablando puntualmente de los ácidos fúlbicos, me generan un complejo que es una especie, ojo con lo que voy a decir, una especie de quelatación, pero mucho más suave que la planta puede tomar y romper fácilmente. ¿De acuerdo? Y suministrarlo. Entonces, la respuesta es sí. De hecho, aquí en Flores, en Ecuador, al principio, llevan años trabajando con esto, ¿ah? Y cuando hablo de años, es fácilmente unos 15, 20 años. Ya trabajando con sustancias súmicas, al principio trabajaban, en Flores se fertiliza todos los días, de lunes a domingo. Comenzaron a trabajar las sustancias súmicas para mejorar esa disponibilidad de nutrientes y asimilación de nutrientes. Es el punto que muchas fincas de flores hoy en Ecuador, tanto en Colombia como en Ecuador, de tanto estar aplicando sustancias húmicas un día, ya se ahorran un día de fertilización. Hay fincas que hacen eso. Entonces, claro, son condiciones diferentes. Estos son día tras día de fertilización que se pueden llegar a incrementar conductividades eléctricas por la concentración de sales y demás. Pero entonces aquí con esto logramos mejorar la asimilación de nutrientes. ¿Cómo o qué cantidad de sustancias súmicas me garantizaría la disminución de X o Y nutriente? Ojo, eso es de mucho cuidado porque depende de muchos factores, de condiciones suelo, condiciones ambientales, incluso de qué tan eficiente está siendo mi planta para esa toma de nutrientes. Pero eso es un tema muy puntual que hay que trabajar en cada fondo, en cada finca, e irlo evaluando. Resumen, sí, sí funciona como complejo para toma de nutrientes. También preguntaron si Umimax puede ser aplicado en soluciones madres y bueno, ya comentaste que la dosis es básicamente puntual en cada caso. Sí, de hecho, sí, nosotros en Colombia, en Ecuador y en otros cultivos, incluso banano, se utilizan soluciones madres. Lo que toca es saber en qué tanque aplicarlo, porque, por ejemplo, se suelen trabajar con 3, 4 tanques de soluciones madres, dependiendo, bueno, uno, comencemos, no se debe mezclar el fósforo con el calcio, pero sí podemos estar trabajando, si la mezcla de las sustancias húmicas, en este caso Humimax, va a ser con un tanque que no sea ácido fosfórico, no pasa nada.
Si va a ser habitualmente con el nitrógeno, el potasio o incluso los elementos menores, no pasa nada. Sí se puede trabajar. Ahí lo que toca tener es cuidado con el pH porque las sustancias húmicas, puntualmente los ácidos húmicos, cuando se llevan a pHs ácidos, se precipitan. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, ojo lo que digo ahí. No, no es ideal mezclarlo con un ácido fosfórico, pero sí con otros nutrientes mientras el pH esté por encima de 6 ya no hay precipitación, 5 5 6 no hay precipitación. Cuando vemos una precipitación muy fuerte de los ácidos húmicos puntualmente, mi experiencia habla es que están por debajo, el pH está por debajo de 5. ¿Qué significa? Sí se puede mezclar, incluso cuando aquí, incluso en Centroamérica, se hacen muchas prácticas que se llaman drench, no sé si, o chuntaqueadas, no sé cómo le llaman en Chile. Lo que se hace es generar una mezcla tanque madre con bastantes nutrientes, incluso a veces ciertos fitosanitarios, y se le echa por cada 200 litros de agua 1 litro de Umimax y no hay ningún problema. Disculpo, Perfecto. a veces me extiendo tanto con las respuestas que no sé si los termino confundiendo. No, que yo encuentro que queda muchísimo más claro que si dijera solo sí o no. Ok, Y tenemos otra pregunta que dice, ¿la zona rizosférica en las plantas es de mayor potencial con Lumimax? sí. Como vemos acá, esta parte de la rizósfera, se incrementa no solo esa área de contacto por generación de raicillas, sino se potencia esta bomba de protones, ¿de acuerdo? Que se genera la mayor actividad básicamente de la ATPase. Y eso que es básicamente lo que genera el intercambio de protones para mejorar la asimilación de nutrientes. Entonces, en resumen, sí, se mejora, se potencia esa rizósfera. Le agradecemos a Santiago por la charla, estuvo muy buena. Y también gracias a los asistentes, esperamos que haya sido una instancia provechosa para todos. Recuerden seguirnos en redes sociales, tanto en CNA Chile como en Fertiamérica. En las cuentas de Instagram de CNA actualmente estamos con un concurso donde estamos regalando nuestro plan de post cosecha, todos los productos, para que nos sigan y participen. De verdad, muchas gracias por la asistencia y por dedicarme este tiempo. Lo importante es que hayamos sacado provecho de esto y nuevamente, en caso de cualquier pregunta, no solo puntualmente sobre la fisiología, sino por el uso de algún producto, pueden acudir a mí. También tienen un gran equipo allá que es CNA y siempre estaremos atentos a prestar un buen servicio. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. Y gracias a los asistentes. Que estén muy bien. Chao.